El pasado 24 de enero de 2016 falleció el profesor Marvin Minsky, uno de los padres de las ciencias de la computación y cofundador del prestigioso laboratorio de inteligencia artificial conocido como MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Para hablar un poco de la obra de este autor y también algunas anécdotas, contamos hoy en Radio Sefarad con el doctor Javier Gorostiza, que es, trabaja en el Robotic Lab de la Universidad Carlos III de Madrid y también colabora con la revista Tendencias 21 en el espacio Cine versus Ciencia. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú, Jordi? Pues encantado de recibirte, por supuesto, y de que nos hables un poquito también de la figura de este Marvin Minsky, de las aportaciones a la ciencia e incluso al cine, porque también tuvo un papel destacado como consejero para las películas 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, y también Parque Jurásico, en este caso, más bien en el libro de Michael Crichton. Para que nos hables un poquito de él, yo simplemente voy a mencionar, Javier, que como suele pasar con estos científicos, son más importantes que conocidos entre el gran público, ¿no? Quizá el público suele conocer más a, futbolistas, artistas, y los científicos, como bien sabes, no son muy conocidos entre el gran público, pero nos ha parecido importante hablar de este hombre, ya que, ha tenido un papel muy destacado en el mundo de la ciencia contemporánea. Nació en Nueva York, en el seno de una familia judía. Su madre, por ejemplo, era una activista sionista considerable, aunque él parece que se mantuvo al margen de todo tipo de temas políticos y también religiosos. Se consideraba ateo, como suele pasar con estos científicos, y como digo, después de servir en la Marina, entró a trabajar en la Universidad de Princeton y de allí pues se convirtió en uno de los fundadores, como decíamos, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el conocido como MIT. Pero dinos, Javier, ¿por qué Marvin Minsky es considerado uno de los padres de las ciencias de la computación y por qué, digamos, es un hombre importante en el mundo científico? Bueno, pues él es uno de los cofundadores de la inteligencia artificial. De hecho, monta un laboratorio ahí precisamente en el MIT y tenía una alta formación matemática, pero hizo muchas aportaciones también incluso en la física. O sea, tiene desde la creación de un microscopio, el microscopio confocal, que permite obtener mayor resolución en la ampliación de un punto en el plano focal, con lo cual pues mejora también la instrumentación microscópica y eso es algo que también hemos heredado. Sin embargo, por lo que más se le conoce es por su aportación a las redes neuronales. De hecho, él llegó a construir una red neuronal, la SNARC, que las siglas vienen a decir que es como una computadora de refuerzo por neuronas analógicas estocásticas. O sea, ¿qué quiere esto decir? Bueno, pues él construyó un modelo de neurona con válvulas de vacío en unos momentos donde todavía no se había inventado el transistor y llegó a unir 40 de estas neuronas, 40 de estos módulos que al conectarse, pues iban aprendiendo a partir de una serie de prueba y error, modelando el problema de cómo salir de un laberinto. Madre mía, claro, eso acerca bastante. El término clave es aprender, ¿no? En este caso, creo, Javi. Efectivamente, él hizo gran aportación en los sistemas de aprendizaje. Uh-huh. Y pues eso es algo que llega hasta ahora. O sea, hoy día las redes neuronales no se fabrican físicamente, se hacen mediante un algoritmo, mediante un computador, pero se utilizan pues muchísimo en, por ejemplo, reconocimiento de voz. En todos estos sistemas que ahora utilizamos en los móviles, que empezamos a hablar, y sistemas de dictado. También en reconocimiento o identificación de caras. Todo lo que son sistemas de aprendizaje, que son sistemas además no lineales, que tienes un conjunto de entradas que sirven para entrenar al sistema y luego el sistema, una vez que se entrena y aprende, pues
es capaz de producir unas salidas parecidas según las entradas que ha recibido, ¿no? Esto pues, es una grandísima aportación de Marvin Minsky. Claro, de hecho, Javi, ahí es donde vemos la idea de la inteligencia artificial, es decir, de alguna manera tratar de simular los procedimientos de nuestro cerebro, que si todavía a día de hoy, 2016, es, bueno, no te diría un totalmente desconocido, pero bastante desconocido, en los años 50, los años 60, bueno, él desarrolla sobre todo este tema en los años 70, creo, era todavía más desconocido el funcionamiento del cerebro y sin embargo lo que intenta Minsky, creo, Javi, si no me equivoco, corrígeme, es reproducir o tratar de reproducir de forma artificial los mecanismos de nuestro cerebro, ¿no? Sí, o sea, hay aportaciones en ambos sentidos. O sea, a ver si me explico. De alguna manera, él hizo salir un poco a la inteligencia artificial lo que llaman los inviernos en investigación, que es cuando se sigue mucho una línea de investigación y de repente se llega como a un callejón sin salida. Bueno, pues él empezó a defender también como, bueno, no solamente él, que la mente era una especie de epifenómeno, es decir, es algo que ocurre cuando ciertos elementos más pequeños interactúan entre ellos. Por eso él hablaba de la mente sociológica, o sea, la mente como un resultado de la interacción entre elementos más pequeños que llamaban agentes, que es un concepto muy importante en inteligencia artificial, el agente, y entonces en esa interacción de todos estos elementos es cuando surgen los procesos de pensamiento, lo mismo que surge una luz de nieve porque muchos copos de nieve se pongan de acuerdo, ¿no? A bajar y empujarse unos a otros, ¿no? Y en este sentido, Javier, también podemos decir que Marvin Minsky tenía una filosofía bastante personal. No sé si conoces algo al respecto. Bueno, lo que sí que sé es, bueno, que él pensaba en la mente como muchas veces sin tener en cuenta el propio cerebro, o sea, sino como a nivel muy conceptual, muy de qué es la inteligencia, qué es la conciencia. Y de hecho, bueno, pues se planteaba la posibilidad de distintas inteligencias, vida inteligente en otros planetas, cómo sería la comunicación. Rompe un poco también como la tendencia de la inteligencia artificial basada en el símbolo, ¿no? Que viene también de Alan Turing, eh, que trataban de conseguir, ¿no? La máquina traductora perfecta. Bueno, pues de alguna manera articula el conductismo de Skinner. A través de, pues eso, de la mente como un epifenómeno. Bueno, también Marvin Minsky fue consejero para Stanley Kubrick, cosa que no debía ser nada fácil. Por otra parte, trabajar con Kubrick debía ser bastante complicado. Pero fue consejero para la película 2001 y también hay referencias a él en el libro y en la película. De hecho, hay un personaje que se llama Kaminsky en una verdadera referencia a este autor. Y es que Minsky sostenía que la hipótesis presentada en 2001, en este caso, si los oyentes no recuerdan la película, es un superordenador HAL 9000 que, digamos, es una inteligencia artificial que incluso llega a desobedecer las órdenes de los humanos, ¿no? Que adquiere unos procedimientos intelectuales propios, ¿no? Para Marvin Minsky esto era posible, o sea, de alguna manera podía llegar a suceder, ¿no, Javier? Claro, ellos también era una época de mucho optimismo. Yo digo que se rompe uno de los inviernos de inteligencia artificial y, bueno, él llega a crear una tortuga, una de los primeros robots móviles que se mueve con sensores y cierra un bucle de control, es decir, a través de esos sensores toma decisiones de movimiento. También hizo aportaciones pues, con un brazo robótico que, bueno, movía como bloques parecidos a los que utilizan los niños para jugar, interpretando lenguaje natural. Y entonces, bueno, se veían como muchos amantes y se llegó realmente a pensar que, bueno, que sí que a través sería cuestión de aumentar la memoria de sus sistemas
y sería cuestión de aumentar la capacidad de computación hasta llegar pues, a una máquina que fuera capaz incluso de tener conciencia de sí misma. Claro. Hoy en día, pues, y de hecho Minsky, bueno, termina con una de sus últimas obras, involucra las emociones en lo que es la mente, como emociones como maneras de pensar, ¿no? Manera de pensar cabreado, manera de pensar enamorado, manera de pensar alegre, triste. Claro. Y ahí, bueno, pues sigue siendo como, o sea, nos damos cuenta que no era tan fácil y Claro, bueno. que no solo era conexiones entre válvulas, ¿no? Oye, Javier, y en ese sentido, siendo tú experto además en robótica, ¿cómo podemos relacionar? Claro, la robótica siempre se nos viene a la mente un elemento mecánico, pero ¿cómo se puede relacionar o qué, a ver, cómo puedo formularte bien esta pregunta, cómo podemos encontrar, qué dependencia tiene la robótica de la inteligencia artificial? Si existe esa dependencia, ¿cómo se manifiesta? Bueno, totalmente. En robótica lo que pasa es que hay como niveles. Primero, ya el hecho de hacer un humanoide que se mantenga de pie, pues Claro. ya es todo un logro electromecánico. Pero evidentemente, pues a la hora de crear robots que sobre todo interaccionan con usuarios no expertos, tenemos que tirar muchísimo de teorías de la inteligencia artificial. También se utiliza mucho en robótica cuando tenemos varios robots que tienen que tomar decisiones en conjunto. Uh-huh. Por ejemplo, un sistema de cámaras que vigilen distintas caras de un edificio y que se estén moviendo. Bueno, pues ahí estas cámaras podrían funcionar precisamente como agentes que se comunican entre ellos y el resultado total es que no dejan ningún hueco sin observar, ¿no? Uh-huh. Y porque se van comunicando entre ellas. O sea que eh, hay mucha relación entre inteligencia artificial y robótica. Yo siempre digo que la robótica está un poco como por detrás de la inteligencia artificial, pero los resultados no te salen en una pantalla, sino que son resultados que hablan, se mueven, hacen gestos, Claro. es decir, físicos. Oye, Javier, y ya para ir concluyendo, comentabas antes, por ejemplo, el tema del reconocimiento de voz, porque a veces la terminología científica puede abrumarnos a los que no somos expertos y sin embargo hay de repente cosas prácticas o elementos de la vida cotidiana que nos iluminan, ¿no? De repente comentabas al principio el tema de estos instrumentos de reconocimiento de voz que hoy en día ya se utilizan constantemente. No sé si puedes darnos algún elemento más, digamos, práctico en el que podamos ver cómo los estudios de Minsky han quedado plasmados. Bueno, primero lo que hablabas, esa parte filosófica sigue muy candente y está generando además pues muchas líneas de investigación. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo se puede observar? ¿Qué es la inteligencia también? O sea, eso ya de por sí es una aportación muy grande porque él mejora y aumenta digamos, el lenguaje, ¿no? Uh-huh. En estos campos de investigación. Pero bueno, luego pues las redes neuronales, pues por ejemplo los filtros de spam funcionan gracias a redes neuronales, ¿no? Anda. Claro, que se entrenan para detectar, pues patrones, ¿no? Todo lo que sea como detectar patrones y clasificar esto es spam o esto no es, o no sé, aplicaciones financieras. De hecho, parte, por ejemplo, ahora de la crisis que hay en China, se cree que se debe a que se está intentando automatizar demasiado la compra y venta de activos, ¿no? A través Anda. de algoritmos que un poco basados en estos sistemas de aprendizaje. Uh-huh. Bueno, no sé, tácticas de juegos, de póker, de ajedrez, del Go. mm, Bueno, y bueno, en cuanto al ajedrez, de momento, algunas máquinas ya han conseguido ganar algunos. Creo que, bueno, en su momento Kasparov también lo sufrió, pero todavía hay un componente humano que nos permite sentirnos fuertes ante las máquinas, ¿no, Javier? Ese componente casi sentimental, ¿no? sí, sí, sí. Luego, bueno, una gran aportación también que tuvo es que él era pianista, Uh-huh. un gran improvisador, y creó un sintetizador, o mejor dicho, una especie de secuenciador digital, el Triadex Muse,
El grupo Muse, por cierto, no, por lo que he investigado, no tiene nada que ver con este invento. Ah, vale. Pero vamos, en este secuenciador pues era capaz de generar como melodías a partir de un algoritmo donde tú cambiabas los parámetros con unos faders, ¿vale? Con unos potenciómetros. Y bueno, pues no se vendieron muchos, se han creado apenas unos cientos, no tuvo demasiado éxito, pero sí que se ha utilizado y se sigue utilizando en música, pues arte sonoro, como pues es un generador de melodías con variaciones en el ritmo, en el volumen, en las frecuencias, Fíjate. a través de, bueno, de esta invención suya. News. Bueno, pues muchas más cosas nos quedarían por hablar de Minsky. Ha sido nuestro pequeño homenaje a la figura de este gran científico que, como vemos, pues bueno, sus estudios han sido luego desarrollados por otros científicos y también han tenido algunas aplicaciones como las que nos ha contado Javier. Se nos ha quedado fuera, bueno, contar simplemente a modo de anécdota ya para terminar, que también Minsky es uno de los responsables de la trama de Jurassic Park. Al parecer se la sugirió al escritor Michael Crichton cuando estaban dando un paseo por la playa de Malibú. Bueno, vaya conversaciones que tenían estos dos hombres. En cualquier caso, Javier, ha sido un placer hablar contigo y que nos acercaras la obra de este científico Marvin Minsky que nos dejó hace poco. Y nada, un recuerdo para él. Muchísimas gracias, Javier. Nada, gracias a ti, Jordi, por contar conmigo y nada, un cordial saludo, abrazo fuerte.